Todo comienza con una historia antigua. Una historia de monstruos, de pasadizos confusos y de decisiones en soledad. En la mitología griega, Teseo era un joven héroe ateniense que se ofreció voluntariamente a enfrentarse a un destino terrible: entrar en el laberinto del Minotauro. Un lugar oscuro y confuso del que nadie ha salido jamás. Cada año, Atenas debía entregar a Creta un tributo humano. 7 chicos y 7 chicas eran enviados al laberinto para ser devorados por el monstruo, pero Teseo, movido por el valor y también por el peso de la responsabilidad, decide acabar con esa condena. Entra en el laberinto con la esperanza de derrotar al Minotauro y liberar a su pueblo. Solo lleva consigo una espada y un hilo entregado por Ariadna que le permitirá no perderse en su camino de regreso. El laberinto siempre ha sido una metáfora del entramado mental en el que muchas personas quedan atrapadas cuando comienzan a percibir el mundo a través de lentes distorsionadas. El monstruo que habita en su interior no siempre ruge con fuerza, a veces susurra y a veces les convence. Hoy vamos a hablar de lo que denomino la triada o el síndrome de Teseo, que está detrás de muchos de los trastornos de ansiedad que tengo que ver en consulta. Estas personas entran en laberintos particulares que se sumergen en un laberinto precisamente de distorsiones. ¿Qué podemos hacer para tomar mejor perspectiva y ser más consciente de ellas? ¿Cómo podemos fabricar ese hilo de Ariadna para que nos guíe por los laberintos? Pues quédate con nosotros y te lo contamos. Seguro que no puedes evitar, al observar las nubes en el cielo, encontrar parecidos razonables con caras, mapas de países o formas varias. Este efecto, no sé si sabes cómo se llama pareidolia. Es el mismo que te hace buscar figuras ocultas en las paredes del goteleo, el que nos ha hecho fabricar las constelaciones que brillan en la noche. Hace miles de años nuestros ancestros se enfrentaban a diario con los retos de la vida en la naturaleza. La habilidad para detectar rápidamente el rostro de un depredador era esencial para su supervivencia. Incluso hoy, nuestro cerebro sigue siendo extremadamente sensible a cualquier estímulo que se parezca, aunque sea vagamente, a una amenaza conocida. Así, con solo unas pocas líneas, un juego de luces y sombras o un sonido específico, con eso, por lo menos nuestro cerebro puede activar una alerta inmediata. Este mecanismo nos ha ayudado a sobrevivir en un mundo lleno de peligros naturales, demostrando la increíble capacidad de adaptación y de respuesta rápida de nuestros sentidos. Así que nuestro cerebro está programado para encontrar sentido a lo que nos rodea, y para ello trata de buscar patrones que se repitan y nos permitan hacer más predecible el entorno. Similar a este fenómeno biológico, los modelos de lenguaje artificial como ChatGPT operan bajo principios análogos. ChatGPT, desarrollado por OpenAI, aprende al final de vastas cantidades de texto para poder generar respuestas que pueden parecer lógicas y coherentes. Esto es similar a cómo los humanos a veces rellenan vacíos en su entendimiento con suposiciones o inferencias para dar coherencia a la información incompleta o ambigua. En un mundo en el que la velocidad de reacción va a marcar la diferencia, el uso de heurísticos o de atajos se ha convertido en una rutina necesaria para la supervivencia. Estos heurísticos resultan necesarios para dar una respuesta rápida ante un asunto que puede ser urgente. Como producto de esta búsqueda de sentido se pueden producir las llamadas distorsiones cognitivas, que en realidad son fallos en la estructura lógica del pensamiento. Estos errores pueden llevarnos a interpretar la realidad de manera errónea, afectando nuestras decisiones y nuestras emociones. La miopía, la hipermetropía o el astigmatismo son distorsiones visuales que se corrigen con unas lentes adecuadas. Nuestro cerebro también tiene sus formas distorsionadas de entender la realidad. Al fin y al cabo, estos patrones de pensamiento rígidos y estructurados pueden llevarnos a creer
o pueden hacernos o simular, hacernos entender que estamos viviendo la realidad sin darnos cuenta de que estamos haciéndolo a través de unas distorsiones de las que no somos conscientes. En este programa vamos a tratar de hablar de algunas de esas gafas para que podamos ser conscientes de ellas. Bienvenidos a la teoría de la mente. Pues bienvenidos aquí a la teoría de la mente. Ya sabéis, nosotros somos miembros de Amada, www.amada.com y lateoriadelamente.com. Si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo en el 91-119-8157. 91-119-8157. Somos especialistas en ansiedad y en trastornos del estado de ánimo. Recordad, tenéis también un podcast, que es este, y también tenéis una app que se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android, y vais a tener acceso a todo tipo de contenidos, no solamente contenidos en audio, sino también contenidos en vídeo. Vais a poder también tener artículos, bueno, tenéis un poco de todo. Y bueno, recordad, de momento tenemos 2 libros ahí. Tenemos el mapa de la ansiedad y tenemos también el último, que es Mente de mono, cerebro de vaca, que esperemos también que os gusten. Así que nada más, damos paso al programa. Cualquier cosa podéis contactar. Razonamiento emocional. Tus sentimientos no tienen por qué ser normalmente un fiel reflejo de la realidad objetiva. Recuerda, que yo me sienta ansioso no significa que algo malo vaya a pasar, o que yo esté enfadado no significa que la situación vaya a ser injusta. Que yo me sienta inseguro no significa que no sea capaz, o que me sienta solo no significa que no tenga nadie a mi lado. Ya sabéis, no es lo mismo estar solo que sentirse solos. Cuando confundimos lo que sentimos con la realidad, entonces estamos aplicando el razonamiento emocional. ¿Alguna vez has llegado a casa después de un día estresante y un comentario inocente de tu pareja te hizo reaccionar de manera exagerada? Bueno, eso es el razonamiento emocional en acción. Este proceso, que Aaron Beck destacó en los años 70, nos muestra cómo nuestras emociones pueden secuestrar nuestra percepción de la realidad. A menudo pensamos que si nos sentimos de cierta manera, entonces nuestra realidad debe reflejar esos sentimientos, aunque las evidencias digan lo contrario. El razonamiento emocional se refiere a la tendencia a creer que algo es verdad simplemente porque se siente de esa manera. Por ejemplo, si una persona se siente incompetente, puede llegar a la conclusión de que realmente lo es, independientemente de la evidencia objetiva que demuestra lo contrario. Este tipo de pensamiento puede perpetuar y exacerbar problemas emocionales como la ansiedad y la depresión. Imagínate que te sientes triste y automáticamente concluyes que todo en tu vida va mal, o sientes celos y decides que tu pareja te está engañando. Este tipo de pensamiento, donde las emociones toman el mando, no solamente es común, sino también, al final, esto es un hábil saboteador de nuestra tranquilidad mental. Aaron Beck lo describió muy bien. Si nuestro pensamiento queda empantanado por significados simbólicos, distorsionados, razonamientos ilógicos e interpretaciones erróneas, nos volvemos en verdad ciegos y sordos. Quizá una de las claves más importantes sea la de actuar de manera congruente con la situación, no con tu emoción. Si crees que no has cometido un error, puedes ser firme, pero no te disculpes. Si consideras que tu miedo no está justificado, puedes reconocer que estás asustado o asustada, pero no estás condenado a evitar la situación. Si te sientes decepcionado o decepcionada, no por ello. Tienes que abandonar tus responsabilidades y compromisos.
A veces, y esto es importante, las emociones no tienen en cuenta el contexto, y abrirnos al contexto es lo que nos va a ayudar a tener una mejor perspectiva. El lenguaje, la manera que tenemos de describir nuestros sentimientos es clave. Hay que ser preciso describiendo las emociones, es lo que Lisa Feldman Barrett denominaba granularización o granularidad emocional, es decir, la capacidad que tenemos para percibir en detalle nuestras emociones, nuestras percepciones, porque cuando las percibimos de manera vasta, como bien, mal, no tenemos demasiada información. No es lo mismo sentirse frustrado que enfadado, cansado que triste, incómodo que culpable. Cuanto más preciso seas describiendo la emoción que estás sintiendo con relación a la situación que la ha provocado, más fácil te va a resultar reaccionar de manera apropiada. La precisión emocional no solo nos ayuda a entender mejor lo que sentimos, sino que también nos permite comunicarlo con mayor eficacia a los demás. Imagina que has tenido un día particularmente difícil en el trabajo. En lugar de decir simplemente estoy mal, si es lo que quieres es comunicarte en ese momento, ojo, a veces no quieres comunicarte, intenta identificar y nombrar la emoción exacta. ¿Qué es mal? ¿Estás frustrado porque los proyectos no avanzan como esperas? ¿Te sientes abrumado por la carga de trabajo o tal vez te sientes infravalorado por tus compañeros? Cada una de esas emociones tienen matices diferentes y por lo tanto estrategias diferentes para manejarlas. La frustración, por ejemplo, puede indicar una barrera, un obstáculo que sientes que no puedes superar. Reconocer esto puede llevarte a buscar soluciones prácticas, como pedir ayuda o reorganizar tus prioridades. El enfado, por otro lado, puede surgir de sentirte tratado injustamente, lo cual podría requerir una conversación franca con la persona involucrada para poder resolver el conflicto. El cansancio podría señalar la necesidad de un descanso o un ajuste en tu rutina, mientras que la tristeza podría ser una señal de que necesitas conectar con tus seres queridos o realizar actividades que te brinden energía. A simple vista, un traje se compone de dos partes, una chaqueta y unos pantalones. Pero esas dos partes aparentemente uniformes están compuestas a su vez por 4 tejidos diferentes: algodón, seda, angora y lana. Y esos 4 tejidos se cortan en 38 piezas distintas. El proceso de medir, dar forma y unir esas piezas requiere nada menos que de 228 pasos. El primer paso es medir. Pero medir no significa coger el metro y apuntar tantos centímetros aquí, tantos centímetros allá. No. No se puede hacer algo bien hasta que entiendes para quién lo haces. Ser preciso en la descripción de tus emociones también puede mejorar tus relaciones interpersonales, porque cuando compartes tus sentimientos de manera clara y específica, las personas de tu alrededor pueden entender y mejorar precisamente esa perspectiva y poder responder de manera más adecuada. Por ejemplo, decir me siento frustrado porque no hemos logrado los objetivos que nos propusimos es mucho más útil que un vago estoy molesto. La primera declaración no solamente comunica tu emoción, sino también la causa, lo que permite a los demás poder comprender tu punto de vista y posiblemente ayudarte a encontrar una solución. Además, la precisión emocional
puede reducir la intensidad de las emociones negativas. Los estudios han demostrado que poner nombres a nuestras emociones puede disminuir su impacto. Este proceso, conocido como etiquetado afectivo, activa áreas del cerebro que ayudan a regular las emociones, haciendo que te sientas más en control. Por ejemplo, al decir me siento ansioso porque tengo una presentación importante mañana, estás reconociendo y validando tu emoción, lo que puede disminuir el poder de esa percepción manipulativa que a veces tenemos sobre nosotros, como que estamos al final del agujero. Algunas ideas para enfocarte. Primero, aprende a describir tus emociones. Los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Este concepto sugiere que la capacidad de comprender y comunicar ideas está directamente vinculada a la riqueza y a la precisión del lenguaje que usamos. Y es que existe un debate científico sobre si fue el cerebro o si fue el lenguaje el que creó el uno al otro. Es decir, si fue el cerebro el que creó el lenguaje o si por el contrario el desarrollo del lenguaje permite un poco la evolución del cerebro tal y como lo entendemos hoy. Bueno, tanto como debate hecho ahí un hit que no está tan hecho. Es decir, vamos a ver que efectivamente primero está el cerebro, luego está el lenguaje, pero es verdad que se van influyendo mutuamente entre ellos. Algunos científicos argumentan que el cerebro humano además desarrolló la capacidad del lenguaje como una especie de herramienta también para la supervivencia y para la adaptación, y facilitó la comunicación y la cooperación entre los individuos. Y por otro lado, hay teorías que sugieren que el establecimiento del lenguaje complejo y estructurado también permitió al cerebro acceder a conceptos abstractos y poder desarrollar capacidades cognitivas avanzadas. En este sentido, el lenguaje no solo sería un producto del cerebro, sino también un motor, si os fijáis, de la evolución. Gracias al lenguaje podemos conceptualizar ideas complejas, podemos reflexionar sobre nuestro pasado, podemos planificar sobre el futuro. Nos da una cantidad de oportunidades tremendas, para bien y para mal, como sabéis. Saber describir con exactitud lo que te ocurre puede ser a veces el inicio de la resolución de ese conflicto. Y hay veces que no sé, por ejemplo, si tienes una fobia y dices que no puedes hacer algo debido a esa fobia, estás obviando la idea de que algo en realidad te da mucho miedo y decides no hacer ese algo por temor a las consecuencias. Si te dices que no puedes con la vida o que estás tocando fondo, ¿qué es lo que exactamente quieres decir? Pues a ver, tocar fondo puede significar diferentes cosas para muchas personas, pero en términos operativos generalmente implica llegar a un punto donde las circunstancias han vuelto tan difíciles que sientes mejor, que no puedes seguir manejándolas de manera habitual. Es una sensación de desesperanza, es una sensación de agotamiento, donde las estrategias previas de afrontamiento que sueles tener ya no parecen ser efectivas. A lo mejor, en vez de tocar fondo, necesitas un cambio de perspectiva, necesitas un cambio de planteamiento. I'm not in love, not in love. No todo lo que ves es todo lo que hay. Dos Sherpas decidieron escalar la misma montaña, cada uno por una ladera diferente. Uno tomó la ladera norte, que estaba cubierta de nubes, viento muy fuerte, lluvia constante. El ascenso era difícil, con el frío intenso, con esa visibilidad casi nula. El otro Sherpa eligió la ladera sur, donde el sol brillaba y el cielo estaba despejado. Este disfrutaba de un clima muy agradable y una vista despejada mientras subía. A medida que hablaban, se comunicaban por walkie-talkie. El Sherpa del norte describía el mal tiempo y las dificultades, mientras que el del sur hablaba de sol, hablaba de buen clima, y cada uno encontraba difícil creer que el otro estaba en la misma montaña. Aquí
aquí el sol brilla, decía uno. aquí el viento es insoportable, Respondía el otro. Aceptar que otras experiencias diferentes a las nuestras son reales y tienen su verdad nos permite entender el mundo de una manera más amplia y eficaz. Que dos experiencias sean diferentes no significa que no sean reales. Las montañas que escalamos suelen tener distintas caras. Finalmente llegaron a la cima, reconociendo que aceptar y validar las experiencias ajenas es crucial para entenderse y colaborar. polarización. El pensamiento polarizado o pensar en blanco y negro es como mirar al mundo a través de un filtro que solamente deja pasar dos colores. Nos pasa a todos, en algún momento algo va mal y de repente pensamos que todo sale mal, o alguien nos decepciona una vez y al final decidimos que nunca se puede confiar ni en esa persona ni en nadie. Ese tipo de pensamiento es otra distorsión de esta triada de Teseo. Es un error de razonamiento en el que caemos muchas veces sin darnos cuenta porque procesamos de forma equivocada la información que nos proporciona la realidad. Este error nos lleva a experimentar perturbaciones emocionales describiendo realidades en términos extremos y generales, como todo me sale mal o Siempre salgo perdiendo. estas son maneras simplistas de ver la vida que no hacen justicia a la complejidad del mundo real. Desde pequeños aprendemos a dar sentido al mundo basándonos en lo que nos enseñan nuestras figuras de referencia. Con el tiempo esas lecciones se convierten en una especie de programa automático que no cuestionamos, simplemente actuamos de acuerdo con él. A menudo este pensamiento se desarrolla a partir de un bloqueo emocional, a veces producto de experiencias mal resueltas y nos lleva a adoptar una postura que puede ser a veces más víctima, creyendo que somos receptores pasivos de los daños y que no podemos hacer nada al respecto. Es una sensación de lo que hemos vivido y a partir de esa sensación se han generado una serie de creencias. Por ejemplo, Adolf Eichmann fue uno de los principales organizadores del Holocausto. Como oficial de alto rango de las SS nazis, Eichmann fue el responsable de la logística de la deportación masiva de judíos a campos de exterminio. Después de la Segunda Guerra Mundial, Eichmann huyó y vivió oculto hasta su captura por agentes israelíes en Argentina en 1960. Fue llevado a juicio en Jerusalén, donde fue acusado de crímenes contra la humanidad y ejecutado en 1962. La filósofa política Hannah Arendt cubrió el juicio de Eichmann para la revista The New Yorker. Posteriormente, y esto fue muy criticado, escribió el ensayo Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal. En su obra, Arendt introdujo el concepto de la banalidad del mal, argumentando que Eichmann no era un monstruo diabólico ni un fanático ideológico, sino un burócrata banal que simplemente cumplía órdenes sin cuestionar la moralidad de sus acciones. Arendt observó que Eichmann, lejos de ser ese demonio, era un hombre común que actuaba dentro de un sistema totalitario sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Esto resalta cómo la polarización extrema y la obediencia ciega a la autoridad pueden llevar a individuos ordinarios a cometer atrocidades. La polarización en este caso se manifiesta en la división absoluta entre nosotros, los arios, y ellos, los judíos, y otro grupo perseguidor. Esta dicotomía fue utilizada por el régimen nazi para justificar el genocidio y otros crímenes. Eichmann y muchos otros funcionarios nazis internalizaron esta polarización y actuaron sin cuestionar la moralidad de sus acciones debido a su inmersión en una ideología deshumanizadora y polar. ¿Alguna idea que nos pueda ayudar? Quizá es aprender a pensar en términos inclusivos. El pensamiento polarizado divide las experiencias en categorías opuestas como bueno y malo. Usar y en lugar de o a veces nos permite, y esta sutil diferencia, reconocer que dos sentimientos o pensamientos pueden coexistir incluso si parecen contradictorios. Esto ayuda a aceptar la complejidad de nuestras emociones y a evitar la polarización. Por ejemplo, en lugar de pensar tengo miedo de hablar en público pero quiero hacerlo, puedes pensar, tengo miedo de hablar en público y a la vez quiero hacerlo.
Es posible sentir miedo por la posibilidad de hacer el ridículo y al mismo tiempo desear la oportunidad de compartir tus ideas. ¡Ah! ¡Claro! ¡Es que es un perro! ¿Qué? No, nada, es que jamás en mi vida he estado tan cerca de un perro, ¿sabe usted? ¡Anda! Me gustan los perros. ¡Tenemos a su perro! ¡Hala! ¿Quién será este chucho? Siéntate. Está bien entrenado. Patita. Ajá. Habla. Hola. Este perro acaba de decirnos hola. Oh, sí. ¡Ah! Me llamo Doc. Acabo de conocerte y ya te quiero. Personalización. A menudo podemos sentirnos atacados verbalmente por los demás, imaginar que nos miran mal o suponer que critican algún aspecto de nuestra vida o de comportamiento. Este fenómeno se conoce como personalización, una distorsión cognitiva que nos lleva a asumir la responsabilidad por hechos negativos sin fundamentos. Nos atribuye culpa e incapacidad incluso cuando no somos responsables. La personalización no solamente confunde nuestra influencia sobre las personas con la capacidad de controlarlas, sino también desencadena dos tipos de reacciones problemáticas. La primera es interpretar la situación como un peligro, lo que puede llevarnos a reaccionar con agresividad verbal o albergar sentimientos de odio y rencor debido a que nuestro ego se siente herido. La segunda reacción nos hace identificarnos con nuestro agresor, aceptando las críticas como verdades y atacando a nosotros mismos, atacándonos con pensamientos dañinos que distorsionan nuestra autoestima y valor personal. Estas reacciones son indicativas a veces de una autoestima baja o dañada y revelan una tendencia a confirmar nuestras inseguridades a través de las acciones de los otros, y así al final perpetuamos un malestar continuo interno. ¿Pero qué ganamos con toparnos o con tener una opinión o crítica externa y cogerlo como algo personal? La realidad es que parece que nos da cierto control, pero en realidad también no nos da beneficio en absoluto, más bien nos atrapa en un ciclo de dolor infligido y de distorsión de la realidad. Primero, es crucial reconocer que no todo lo que la gente dice o hace está relacionado con nosotros, ya sea de manera positiva o negativa. Y es que hay algunas personas que sienten que casi el mundo es una especie de decorado. Habréis oído hablar de la historia de Narciso. Cuando normalmente hablamos del narcisismo, casi siempre se termina entendiendo que es una persona que se está mirando al espejo, flexiona los músculos o se pone en plan poses sexy y así está fantástica. No, pero si fuésemos un poquito más allá, nos daríamos cuenta que el mal que le aqueja a Narciso es precisamente la idea de que no puede contemplar nada más allá de sí mismo. Es decir, es la única referencia que tiene y la única referencia válida que tiene sobre las cosas. Así que lo que yo pienso es lo que es. Y si yo siento que el otro me está mirando de una manera determinada o que el otro tiene una opinión diferente a la mía, me puedo sentir criticado en vez de dejar al otro con su opinión. Es decir, creo que una de las cosas más interesantes que podemos hacer en la vida es dejar la cabeza de los demás en la cabeza de los demás. La mayoría de estos intentos son intentos en el fondo de influencia, intentos de elevar nuestra imagen, de tratar de que el otro no tenga o no se haga una información o no se haga una opinión equivocada sobre mí, pero al fin y al cabo eso no deja de ser algo muy cansado en el fondo. Alguien puede meterte el dedo en la llaga y hacerte daño, pero si procuras curar tu llaga, tu dedo no te molestará especialmente. Este enfoque no solamente nos ayuda a curar nuestras heridas internas, sino que también nos empodera para manejar mejor las interacciones futuras. La personalización es una distorsión cognitiva donde las personas tienden a interpretar eventos neutrales o incluso aleatorios como directamente relacionados con ellas mismas. Este tipo de pensamiento puede hacer que alguien se sienta como si fuese el centro del universo. Lo que pasa es que, al contrario del narcisismo clásico que conocemos, las personas no quieren ese lugar. Las personas se sienten expuestas, se sienten hasta cierto punto
casi como si hubiese una especie de demanda inquisitorial, como si el mundo les estuviese juzgando desde cualquier mirada. Cuando personalizamos, transformamos incidentes cotidianos, como alguien que no nos saluda porque se ha despistado, un mal día en el trabajo, en pruebas de que el mundo está en contra de nosotros o de que somos incapaces de realizar nuestras tareas. Y a menudo esto se acompaña de pensamientos absolutos y extremos y se usan palabras como siempre, nunca o todos, que refuerzan la percepción de ser objeto de ataques personales o de tener mala suerte constante. Esta forma de pensar no solamente aumenta la ansiedad y la tristeza, sino que también puede conducir a problemas más profundos como la depresión, ya que promueve una visión del mundo y de uno mismo altamente negativa y distorsionada. Una buena manera de combatir esta personalización es adoptar una perspectiva más objetiva y despersonalizada de los eventos. Esto incluye reconocer que, aunque nos sintamos en el foco de ciertas situaciones, raramente las personas dedican tiempo y energía a hacernos daño deliberadamente. Muchas veces simplemente nos encontramos en situaciones desafortunadas que podrían haberle ocurrido a cualquiera. Hasta cierto punto no deja de ser útil poder ser como todo el mundo. Cometer errores como todo el mundo, poder fallar como todo el mundo, porque no hay nadie que no haya fallado, cometido errores. Es crucial aprender a distinguir entre lo que está y lo que no está bajo nuestro control. La felicidad de los demás, por ejemplo, no es algo que podamos garantizar. Y creer lo contrario solo añade una presión innecesaria y poco realista sobre nosotros. Reconocer que somos seres limitados y aceptar que no podemos controlar todo es un paso fundamental hacia la madurez emocional y hacia el bienestar. Una idea para enfocarte sería: recuerda que cada uno está librando su propia batalla. Recordar que cada persona está lidiando con sus propias dificultades y desafíos puede ayudarnos a evitar este sesgo. Por ejemplo, en el trabajo, si tu jefe parece distante y no te saluda por la mañana, en lugar de pensar «debe estar enojado conmigo», puedes recordar que cada uno está librando su propia batalla y considerar que tal vez está preocupado por algo personal o tiene mucho estrés laboral. En una amistad, si un amigo no responde a tus mensajes durante varios días, en lugar de pensar «debe estar evitándome porque hice algo mal», puedes recordar que cada uno está librando su propia batalla y pensar que puede estar ocupado, pasando por un momento difícil o simplemente necesita tiempo para sí mismo. Y hasta aquí esta triada de Teseo, hasta aquí este síndrome de Teseo. Por supuesto, no cometamos el error de que este síndrome equivalga a cualquier precepto médico. No es un síndrome como puede ser, no sé, otros que están bien documentados. Es simplemente una manera de que entendamos mejor cómo esta triada está detrás de muchas manifestaciones de ansiedad y depresión. Así que nada más, espero que os haya servido el programa, cuidaros, nos vemos el siguiente. Bienvenidos a un podcast sobre salud mental. La teoría de la mente es un podcast sin igual. Angustia y depresión están a punto de acabar. La teoría de la mente es su podcast de ansiedad.